Bueno, hola para todos los que estén viendo este video. Esta va a ser una serie de videos que voy a subir con el fin de pues, compartir y de pronto, si alguno no sabe, pues tener el conocimiento acerca de diferentes temas, empezando desde el ámbito de la ginecobstetricia, que es cuando empiezo esta serie, luego vamos con pediatría y así sucesivamente los temas que vayamos viendo. Todo esto es basado en el conocimiento que he ido adquiriendo pues, y que los profesores nos han brindado, bien sea en la clínica, bien sea en la práctica, perdón, en la teoría y en la práctica, pero pues cada uno debe tener su método de estudio y obviamente una bibliografía recomendada. Pero bueno, esto es como a grandes rasgos y también muy importante saber los manejos que vamos a hacer en cada uno de los escenarios y de los diagnósticos de nuestras pacientes. Entonces, para iniciar, vamos a hablar acerca de la preeclampsia. Primero, definir qué es preeclampsia, que es las cifras tensionales altas, es decir, por encima de 140-90, alguna de las dos alteradas durante el embarazo. Obviamente, y es importante recalcar, debemos tener muy en cuenta que si una paciente no viene con hipertensión y tiene cifras 130, 135, así no esté ya en los 140-90, debemos estar vigilándola porque no es normal que una paciente embarazada maneje esos niveles. Bueno, entonces esa es como la definición. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la preeclampsia. La preeclampsia se divide dependiendo, entonces, en hipertensión crónica, que no se llamaría preeclampsia, sino hipertensión crónica, que es cuando la paciente presenta cifras elevadas antes de la semana 20 de gestación. O puede que ya la veamos luego de la semana 20 de gestación, pero que la paciente nos refiera que pues, viene con algún trastorno hipertensivo, que de un embarazo anterior quedó con hipertensión. El segundo es hipertensión crónica más la preeclampsia sobreagregada. Entonces, esta hipertensión es cuando la paciente tiene menos de 20 semanas, pero tiene una proteinuria. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la proteinuria es cuando tomamos una de 24 horas y aparece mayor a 300. Y luego tenemos la preeclampsia como tal, que es cuando la paciente llega con cifras tensionales superiores a 140-90, pero luego de la semana 20 de gestación, más algún paraclínico alterado. Entonces aquí vamos a pedir la proteinuria en 24 horas, la creatinina, pruebas de función hepática y otras. Entonces vamos a ver como unos valores específicos. Obviamente debemos tener en cuenta que eso varía dependiendo del laboratorio y pues el lugar donde estemos, pero tener en cuenta como estos rangos así principales. Proteinuria en 24 horas mayor a 300, proteína aislada mayor a 30, un índice de proteinuria creatinuria mayor a 0.3, perdón, una TGP o una TGO mayor a 70, una creatinina mayor a 1.1 y la LDH, que es súper importante, mayor a 600. Bueno, entonces una vez nosotros vamos al consultorio o bueno, en urgencias donde estemos, la paciente tiene 140-90, no iniciamos tratamiento aún. Cuando la paciente ya empiece con cifras tensionales superiores a 150, 100, la diastólica, alguna de las dos alteradas, ahí es donde empezamos el tratamiento. El tratamiento va a ser con nifedipino, 30 miligramos vía oral. Entonces, siempre recordar el mecanismo de acción también de los medicamentos, el nifedipino, que es un calcio antagonista, y tener en cuenta la presentación y las dosis. Entonces, nifedipino 30 miligramos vía oral. Cuando la paciente llega en cifras de crisis es cuando tengo 160, 110, alguna de las dos alteradas, depende de la edad gestacional en la que la paciente se encuentra. Entonces, si tiene menos de 32 semanas la paciente de gestación, vamos a dar nifedipino, el esquema de crisis. Entonces, el esquema de crisis del nifedipino es, vamos a iniciar 10 miligramos, la vigilo cada 20 minutos. Si sigue igual, le subo a 20 miligramos. Luego otros 20 minutos y si sigue igual 20 miligramos nuevamente. Ahí llevamos 3 dosis. Si definitivamente vemos que la paciente no mejora con estas de nifedipino, vamos a dar la betalol. Ese es como el siguiente paso. Vamos a empezar la betalol. La ampolla sabemos que viene de 100 miligramos en 20 cc. Entonces iniciamos 20 miligramos, la reviso cada 10 minutos. Luego aumento a 40 si sigue igual a los 10 minutos 80, hasta un máximo de 300 miligramos. Bueno, si la paciente tiene, eso era para recordar, menos de 32 semanas de gestación. Si la paciente tiene más de 32 semanas de gestación, aquí iniciamos con la betalol.
¿sí? Esa es como la diferencia. Entonces, menos de 32 semanas, inicio en Nifedipine. Tiene más de 32 semanas, inicio con Labetalol. Entonces, el Labetalol lo inicio el mismo esquema que mencioné ahorita. Entonces, inicio con 20, luego con 40, luego 80, hasta un máximo de 300. Si resulta que la paciente no mejoró con el Labetalol, vamos a pasar a la hidralazina. La hidralazina vamos a darla 5 miligramos, la reviso a los 20 minutos, luego aumento a 10 miligramos y luego a 10 miligramos nuevamente. Si la paciente, eso es para esquema de crisis, si la paciente digamos que tiene más de 32 semanas, pero no, pues no está en esquema de crisis, pero si tiene 150, 100, así, ahí sí inicio, pero con Nifedipine, ¿cierto? Bueno, muy importante. Al examen físico nosotros debemos, y a la historia clínica y al interrogatorio, debemos preguntarle a la paciente acerca de sus signos y síntomas. Hay unos que son muy característicos y que debemos siempre prestarle atención y preguntar por ellos. Entonces, si la paciente tiene cefalea en toda la cabeza, es decir, holocraneal, que no mejora con el acetaminofén, si presenta ardor o pirosis en la boca del estómago, pues la paciente refiere como epigastralgia y no mejora después de la ingesta de alimentos. Si presenta tinnitus, si presenta fosfenos, si presenta hiperreflexia, visión borrosa, entonces yo debo sospechar que la paciente puede estar cursando con una preeclampsia. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces, dependiendo de los factores de riesgo, lo voy a dividir a la paciente en un riesgo alto o en un riesgo moderado, ¿sí? Para un riesgo alto, yo con que cumpla un solo criterio de los que voy a mencionar, ya es pues alto riesgo de preeclampsia. Entonces, si la paciente presenta un embarazo anterior o un antecedente personal de preeclampsia, es ya con esa sola ya tiene un factor de riesgo alto para que en el presente embarazo presente preeclampsia. Que tenga alguna comorbilidad, o sea, alguna enfermedad crónica, o bueno, un embarazo múltiple, o que la paciente tenga diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces ahí ya sabemos obviamente que debemos iniciar el esquema para los factores de riesgo y el calcio, bueno, todos los suplementos para prevenir. Y los factores de riesgo para moderada, que cumpla dos de los siguientes criterios: que tenga edad mayor a 35 años, un índice de masa corporal mayor a 30, antecedente familiar de preeclampsia, no personal sino familiar, que sea multípara, que haya tenido una fertilización in vitro y que tenga antecedente personal de una restricción del crecimiento intrauterino. Con esos factores, yo con dos de esos ya un factor moderado. Listo. Ahora, como el último punto a tratar, y son cuáles son los criterios para desembarazar antes de la semana 34 de gestación. Entonces, si la paciente presenta sostenidamente, a pesar de que se le dio el tratamiento y sigue igual, con cifras mayores a 160, 110, criterio para desembarazar. Si presenta síntomas neurológicos, alteraciones del sensorio, daño hepático, trombocitopenia, síndrome de HELLP, abrupción de placenta, placenta previa, que ya presente convulsiones, o sea, que se convierta en una eclampsia, que tenga una ACV, una infección al miocardio, que tenga una muerte fetal, que el registro cardiotocográfico del bebé esté alterado. Entonces, con ese simple hecho, yo digo, esa paciente debe desembarazarse antes de la semana 34. ¿Sí? No todas las pacientes que tengan, o sea, no todas las pacientes que tienen preeclampsia tienen indicación de desembarazarse de manera urgente. Eso va a depender de las características, de los paraclínicos, de cómo evolucione la paciente después de darle el manejo pues, oportuno. Entonces, eso es en cuanto a preeclampsia. Ya vamos a seguir con el siguiente video. Si están interesados, pues lo pasan.